corporal aparezca en el currículo, porque ese es un asunto también que ustedes tenían ahí desde la práctica. ¿Sí? Ese lo podrían también adjudicar en la parte de abajo, ¿sí? Del currículo. Yo creo que eso es importante porque eso incide directamente a su hacer, a su saber. Entonces, ese también podría quedar ahí como un elemento. Bueno, pero ya depende de ustedes también como la idea es que se sientan tranquilas y que el ejercicio pues fluya desde lo que ya tienen, desde lo construido, porque este es el final, ¿listo? Eso es lo que recoge los aprendizajes de todas, que serán distintos o pueden haber cosas que las una, pero aquí lo importante es hacerlo de una manera muy natural, ¿ok? ¿Listo? Entonces voy a arrancar, ustedes me cuentan si efectivamente arrancamos ya, me dicen 3, 2, 1 y arrancamos. Revisen audio si están escuchando bien. Hagan una grabación primera, porfa, de lo que estoy hablando, a ver si lo escuchan bien en el audio. Y les sugiero que puedan también hacerlo de pronto, no sé si lo están haciendo ahí desde las notas de voz, que ese es el que dura más, ¿sí? Desde ahí es lo que dura, porque yo he hecho notas de voz de 3 horas y perfecto, ahí no hay lío. Entonces, desde ahí. Entonces, arranquemos, espérenme porque acá yo tengo sonidos al fondo. Un momentito. Emma. Voy a parar la que tengo e inicio una nueva, que sea solo lo del grupo focal, porque vamos locas. Sí, no vayan a transcribir todo esto porque si no mueren en el intento. Esto era más interno de nosotros. Listo. Ahora sí. ¿Bien? Perfecto. ¿Me avisan, por favor? Espérame. Tranquilas. Como diga ya. 3, 2, 1, ya. Bueno, muy buenas noches, queridas maestras, un gusto saludarlas. El día de hoy estamos realizando el grupo focal de la investigación que las maestras vienen desarrollando a partir de cómo no, olviden eso, otra vez. Bendita sea. Esperen un segundito porque ya sé qué fue lo que me falló acá. Era esto lo que quería decir, que eso es lo que más me gusta. Ya, ahora sí. Listo, ahora sí. Ahora sí, ya prometo que no voy a parar nada, de tranquila. Pero sí es importante situar el título. Listo, ahora sí. Me avisa, por favor. ¿Listo? Cerré el micrófono. Espérame. 1, 2, 3. Ya. Listo. Muy buenas noches, queridas maestras. Espero se encuentren muy bien. En esta noche vamos a generar el grupo focal del trabajo de investigación, la expresión corporal, un análisis desde el cuerpo del docente en formación y no cualquier docente, sino es el educador infantil. Desde allí es importante comprender algunos elementos para tener precisiones en lo que se espera de este grupo focal. Este grupo focal deviene claramente de una investigación cualitativa y les va a permitir recoger una información específica de unos resultados para poder comprender la manera en que la expresión corporal aportó a sus prácticas pedagógicas como docentes. Eso nos va a permitir una mayor comprensión y pertinencia también frente al análisis que ustedes están por desarrollar. Les pedimos, por favor, primeramente, que ustedes
se sientan muy tranquilas en el ejercicio, es ya em, todas las reflexiones derivadas del proceso de desarrollo de su investigación. Por ende, les pedimos por favor que sus respuestas sean al foco que se solicita frente a las preguntas, ¿vale? Recuerden que vamos a comprender son los aportes de la expresión corporal a la práctica pedagógica. Se va a moderar este ejercicio a partir de la docente Dracy Aponte, quien les hará las preguntas previamente formuladas en el instrumento del grupo focal. Desde allí también se hace la claridad que no es un ejercicio solamente de responder la pregunta, sino que hagamos una conversación, un diálogo fluido a partir de esas preguntas que son las movilizadoras de este grupo focal. Quedará un reporte de audio en este ejercicio para que luego ustedes puedan hacer su correspondiente análisis. Les doy la bienvenida a las maestras eh, Beatriz Perea, Yomar Rodríguez, Lady Joana Murgas, Angie Ginette Rincón y Lina María González. Las 5 maestras que están haciendo su ejercicio autobiográfico, biográfico narrativo frente a analizar sus propias prácticas. Bienvenidas. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces vamos a ser muy fluidas. Recuerden, es un conversatorio y arrancamos con la primera pregunta. ¿Cómo va a ser la moderación? Levantan, por favor, la mano virtual y asimismo las escucharemos. Primera pregunta. ¿Cómo percibe su expresión corporal desde su rol docente, teniendo como referencia las 5 fotografías tomadas 5 años atrás? Bueno, iniciamos con Lina González. Muy buenas noches para todas. Buenas noches, profe. Bueno, profe, frente a No la te pregunta... estamos escuchando, tienes el micrófono apagado. Disculpe, profe, retomo. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. Bueno, frente al estudio que se hizo a las 5 fotografías, estas se realizaron a partir del 2019. A partir del 2019. Fue interesante ver cada fotografía, eh, analizar mi postura, analizar o apreciar mis movimientos, mis gestos y quizás un estancamiento al momento del 2020-2021 por el proceso que tuvimos de pandemia, ¿no? Ahí se evidenció cómo teníamos que limitarnos, cómo queríamos y como lo dejé por escrito, quizás dar un abrazo y no poder hacerlo, mandarlo a la distancia, sentir el pecho espichadito, el corazón espichadito, con lágrimas en los ojos y sin poder botarlas porque eran niños quienes estaban esperando a una maestra que lo sacara de ese encierro, a pesar de que estábamos ahí. Entonces era como, era difícil, ¿sí? Igual parte del 2021. Y ya llegar nuevamente a la práctica, a retomar y con 5 o 6 niños que eran los que asistían, no poder tampoco tener ese contacto físico y sin embargo a veces decir ya, libérense y vamos a hacerlo, fue muy interesante. Sin embargo, veía como esa zona, sí, como siempre lo hemos dicho, esa zona de confort, como que no me limito sino a estar ahí y no extenderme o no explorar más allá de las posibilidades que pude encontrar ahora haciendo los talleres, los 5 talleres que se realizaron. Eh, de verdad que es cuando dice uno, venga, yo pude haber hecho más, pero no lo hice quizás por miedo, quizás por desconocimiento o por no arriesgarme. Entonces, sí, es importante de pronto ver esa parte, ¿no?
ver cómo el cuerpo se va reflejando según el contexto, según las necesidades y según lo que quiere hacer, pero a veces uno mismo se reprime. Gracias, Lina. Vamos con Lady Joana Murgas. Profe, compañeras, buenas noches. Pues de acuerdo a lo planteado y teniendo una mayor comprensión a partir de la investigación realizada, pude percibir que mi expresión corporal estaba muy limitada y estaba muy hacia lo instructivo, a la instrucción, a dar instrucciones específicamente. Como lo comentaba también la compañera Lina, la pandemia fue un detonante que nos limitó mucho también en las interacciones, nos alejó de lo físico y nos limitó a tener unas conexiones virtuales a las que no estábamos acostumbrados. Cuando regresamos a la presencialidad, todavía más se ve esa expresión corporal limitada por el uso del tapabocas. Para podernos comunicar teníamos que utilizar entonces también esa parte, fue un limitante en cuanto a la expresión corporal y a esas interacciones que necesitamos con los niños y niñas. Entonces, en general, haciendo un análisis en las 5 fotografías, pude percibir que hubo esa lejanía, esa falta de expresión corporal y más una parte instructiva por parte del docente hacia los niños y niñas. ¿Podrías argumentarme lo siguiente? Específicamente, ¿cuáles fueron las limitaciones? Ya me mencionabas las interacciones y un cambio en la expresión corporal. ¿Podrías ser más específica en las limitaciones? En cuanto a la comunicación era o sea, daba miedo comunicarnos porque estábamos en plena pandemia, entonces utilizar un tapabocas, los niños no nos entendían, nosotros no nos entendíamos y nos limitaba, y teníamos esa lejanía. Realizábamos los encuentros, pero como muy lejanos por el temor al virus que estaba activo en ese momento. Entonces eso fue un limitante en la comunicación verbal y no verbal. Muchas gracias, querida Lady. Vamos con Beatriz Perea. Cuéntanos. Bueno, profe, compañeras, yo percibo mi expresión corporal en el 2019 de una forma muy limitada. Primero porque en ese tiempo pues estaba iniciando mi embarazo y siempre limité mi cuerpo a realizar muy pocas acciones. Solo hacía lo que era instructivo. Vamos a pintar acá, vamos a mover acá, pero nunca hacía pues como esos movimientos libres que pudiera hacer pues con los niños por mi limitación que estaba en ese momento con el embarazo, porque pues a veces me daba temor. Cuando entramos a la pandemia, sí fue también muy difícil porque era tratar de comunicarle a las familias, a los niños por una pantalla lo que yo de pronto quería hacer con mi cuerpo, porque ya había salido de mi embarazo y quería ya, o sea, moverme y todo eso, pero pues siempre fue un poco complejo. Los únicos contactos que habían eran los momentos de pronto que se les entregaba el complemento, que se saludaba, pero pues de lejos, ¿no? Se les entregaba hola y adiós. Ya cuando iniciamos de nuevo a lo contrario de lo que las compañeras comentan por el tapabocas, yo en ese momento utilicé otras partes de mi cuerpo para poderme comunicar tanto con las familias como los niños. De pronto movía más mis manos, movía mis cejas, sí, hacía otros movimientos de pronto para tratar de comunicarme con ellos. En cuanto a las planeaciones, sí, de pronto también nos limitamos un poquito, ya que por ese temor al contagio siempre era, bueno, se hacen dos en una mesa y era siempre como todos lejos, con temor de pronto de irnos a dar un abrazo, con temor de todas esas contagios que se podrían producir. Entonces nos limitamos más bien a eso, a un saludo con la manito y ya en ese momento. Ya ahora pues lo veo un poco diferente. Perfecto, muchas gracias, Betty. Frente a lo que precisas en relación al movimiento, importante también tenerlo ahí presente. Bien,
Vamos con Angie Rincón, te escuchamos. Bueno, muy buenas noches para todas. Bueno, con respecto a la pregunta, frente a las 5 fotografías, yo denoto que mi expresión corporal o mi corporeidad en ese momento era escasa, ¿sí? Digamos, yo podía tener los movimientos, pero mi expresión decía otra cosa, o sea, no iban acorde una de la otra. Entonces, en el momento de la planeación, de, de estar en la práctica, yo expresaba algo totalmente diferente que mi cuerpo decía, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Denoto eso desde el 2019. En el 2020 ya entramos en pandemia, fue un poco más escasa y ya era con temor, con pena, porque ya era a través de una pantalla y los padres de familia pues ya nos tenían que ver. Entonces ya empecé como un poco más de pena, lo que de pronto en su momento había adquirido en este momento, en el 2020, la había perdido totalmente. O sea, perdí esa seguridad de mí misma. Cuando ingresamos de pandemia, ya era el contacto y ya era a partir de las expresiones faciales, como dice mi compañera, que nos teníamos que expresar, ya que el contacto físico no podíamos tener. Entonces ya era un poco más escasa. Entonces era como planificar experiencias donde yo pudiera mostrarle a los niños de otra manera como esa expresión eh, que yo quería como generarles a ellos, ¿cierto? Entonces sí fue un poco escasa y fue donde empezamos a denotar que era un problema del maestro que teníamos que empezar a implementar, que teníamos que buscar como esa ayuda, como esa investigación. Podrías, tú en la narrativa mencionas que tu ejercicio fue escaso, pero si lo situamos y lo precisamos en el marco de la expresión corporal, ¿cómo podrías situar esos elementos que fueron carentes en este análisis que se realizó de esas 5 momentos, ¿cierto? Ustedes ya lo sitúan, que fueron históricos por la pandemia, pero cuéntame qué elementos exactamente fueron escasos dentro de tu ser corpóreo específico. Mencióname, por favor, algunas. No tenía buen conocimiento de la expresión corporal, no sabía la importancia de la expresión corporal que se denotaba en el aula de clase, ¿cierto? Sabía de la expresión corporal que hablaba del cuerpo, pero no sentía esa necesidad de saber, de conocer o darle esa importancia al cuerpo que tenía. Entonces, desde ahí parto como esa escasez de identificar, de conocerme. Conocerte, quién soy yo. Y de qué soy capaz, qué podía transmitir. ¿Quién soy yo desde, podría situarme unos elementos específicos? ¿Quién soy yo desde el dónde? Desde qué puedo hacer, ¿sí? De qué puedo ser capaz, de sentir esa seguridad de hacerlo, de sentir que sí, sentir como esa confianza, ¿sí? De que yo sí podía hacer las cosas, pero por temor al que dirán o como ese tipo de, no sé cómo decirlo, como de expresarme, no lo hacía y prefería callarlo. Y mi cuerpo expresaba a su vez eso. A su vez, eso, ¿qué expresó? ¿Qué es eso? ¿Qué expresó tu cuerpo? Temor, Haciendo ese análisis fotográfico, ¿qué fue lo que expresó? Menciónamelo en 3 elementos puntuales, por favor. mis gestos al realizarlos, o sea, en las fotografías se evidencia que mis gestos no iban acorde con mis movimientos. Perfecto. ¿Qué otro elemento encontraste? Mi,
las posturas, mis posturas eran erguidas, eran como fuera del lugar, como no situadas dentro de la práctica, sino más como realizándolo porque sí, por cumplir una planeación, ¿cierto? Más no dándole como esa percepción desde la expresión que tendría que estar en su momento. Perfecto, gracias, Angie. Y cerramos con Yomar. Recuerden que esto es un diálogo, perfecto. Entonces, también las invito a que vamos a generar una modificación a partir de este momento, tengan sus micrófonos abiertos para poder que se Interactuar, vea un ok. poco más conversado el ejercicio y no se vea tan estructurado en cuestiones de la pregunta. Bien, entonces, Yomar, y abrimos todas los micrófonos. Yomar, te escuchamos. Ok, profe, buenas noches, compañeras. Pues, profe, al escoger, desde el mismo momento en que debíamos escoger las fotos, queda uno como que no sabe ni qué escoger, porque obviamente, y digamos a mi vista y a mi percepción, obviamente mi expresión corporal ha cambiado bastante. ¿Por qué? Porque el solo hecho de que en esas fotos de hace 5 años yo evidencio posturas donde yo nunca estoy al nivel de los niños, donde yo estoy agachada de una manera que realmente no me está favoreciendo y hoy en día lo veo en mi estado de salud. Entonces, esas cosas como que uno puede decir que tan sencillas y tan tontas, pero que hoy en día se da cuenta que era algo importante. Muchas veces yo decía, pero es que los niños no me entienden, pero es que los niños no sé qué, cuando la de la culpa era yo, porque yo nunca estuve al nivel de los niños, siempre me hacía detrás de los niños para explicarles algo, o sea, como cosas así. Hoy en día yo puedo decir que a partir de toda esta investigación que hemos hecho y cosita por cosita, digamos, lo que hemos leído, lo que hemos hecho, lo que de pronto tú nos has reforzado, hoy yo puedo decir que yo me puedo sentar tranquilamente frente al niño, puedo cantar, puedo bailar con el niño de una manera más segura y todas estas fotos me han hecho ver cómo yo sí he podido hacer cosas que en ese momento creía que no podía hacer, porque pues aunque uno dice, ay, no, es que yo soy profesora, todo el mundo cree que es que todas las profesoras tenemos una expresión corporal divina y no, realmente no es así. Yo me considero una persona a veces insegura, que siento miedo como al que dirán, como que, pero como que ya se está pasando de hacer el oso y lo que dice Angie, digamos en esa parte de la pandemia cuando había que hacer videos y enviársela a los papás o hacer clases así con los papás, entonces ya es diferente porque cuando yo estoy con el niño, pues a la final el niño no me critica tanto, pero los padres de familia ya es diferente, o sea, yo ya estoy al ojo de un padre de familia que él divinamente puede decir, esta es la profesora que está criando a mi hijo, entonces mírela, no canta, no baila, o sea, como cosas así. Entonces yo en esa época me consideraba muy insegura cada vez que habían esas clases o que teníamos que enviarle videos a los padres, realmente yo sufría y sufría muchísimo, aparte de que la tecnología siempre me dio durísimo. Entonces para mí todos esos procesos fueron terribles. Ya hoy en día lo que te digo, yo hoy en día me puedo sentar frente al niño y puedo cambiar toda una planeación para algo que se acomode a las necesidades de los niños gracias a todo este conocimiento, porque pues pueda que sea, digamos que haya sido una trayectoria poquita, porque lo estamos hablando de que hace más o menos 3 semestres fue que empezamos como tal a enfatizar en la expresión corporal. Entonces yo hoy puedo decir, es que lo he cambiado y he hecho cosas que realmente yo creía que no las iba a hacer. Yo decía, no, es que me da cosita, es que de pronto ese pánico escénico que uno se para al frente, así sea de un niño, y uno empieza a temblar, empieza a sudar, hoy en día yo lo puedo hacer sin ningún problema. Entonces yo, o sea, yo por ejemplo, hoy en día me siento muy afortunada de poder sentir que mi expresión corporal ha mejorado muchísimo gracias a esta investigación. Aparece un asunto que parece interesante y ojalá lo tengamos presente y es
el cuerpo creativo, el cuerpo consciente, ¿no? Ujú. Bueno, algunos elementos que podemos ir reflexionando también a partir de que nos escuchamos, ¿no? Frente a cómo se emociona el rostro también y también genera nostalgia recordar esos elementos y la nostalgia viene de un ejercicio también de verme, ¿cierto? En un recorrido más amplio, con mayor dominio de mi propia práctica, de mi propio cuerpo, y eso hace que aparezcan este tipo de lugares como ese cuerpo que comunica. Lo situaba Lady en su ejercicio, pero también ese cuerpo que es creativo, que es un cuerpo que voy a darlo en esta palabra y es, soy un cuerpo, un poco situando a ese lugar de quién soy yo y qué retos me dejó esta experiencia y cómo los pude vivir intensamente a lo largo de este ejercicio, ¿no? Yo, Mari, Lina, que levantan su mano. Profe, agregando un poco a eso, el solo hecho de leerle un cuento a los niños, ¿no? Antes yo leía un cuento así. Entonces yo decía, pues que los niños no me ponen cuidado, o sea, es que no entendieron el cuento, no lo entendieron, obviamente no, porque yo estaba manteniendo una voz igual, entonces hoy día entonces hago diferentes voces, como que mis gestos, o sea, toda mi expresión corporal cambia, entonces por eso es que ellos están más atentos a lo que yo estoy diciendo. Entonces es como esas cosas, lo que decía al principio, esas cosas que uno creía tan insignificantes, hoy en día son tan grandes para mí y hacen que mi relación con los niños haya mejorado muchísimo. Genial, me parece muy interesante. Y Lina, Pues, profe, completando lo que hablaba Yomar y lo que hablaban las otras compañeras, uno puede tener el cuerpo creativo, profe, pero si tu postura como tal no te da para demostrar esa creatividad, créeme que todo se va al piso. Es que el simple hecho, y siempre nos lo han dicho, ¿no? Siéntese a nivel del niño, pero por lo general siempre estamos de pie y los niños sentaditos, ¿verdad? Vamos a llamar a lista y es como algo muy rutinario, no, es rico de pronto y lo he aprendido ahorita, darle un enfoque distinto a esa llamada lista y darles esa seguridad a ellos que se sientan a gusto, porque es que lo que yo ahorita transmito es lo que ellos se van a llevar. Sin embargo, yo siempre he sido como de esas maestras que le gusta que ellos estén ahí interviniendo todo el tiempo, pero, pero hay ocasiones anteriormente, y creo que aún todavía queda ese pedacito, pero a veces como que el choque emocional que uno trae desde que se levanta se puede reflejar y ellos lo perciben. Entonces, todo eso empieza a cambiar de pronto un poquito, por más chévere que sea la planeación y por más que diga yo, respiro, paz y exhalo amor, llega un momento en que uno dice, no, venga, me estoy saliendo, como dices tú, del foco y me estoy yendo por otro lado, ¿sí? Entonces, ujú, es importante lo que estamos haciendo ahorita, descubrir que la expresión corporal no solamente es saltar, brincar, gritar y quizás reírme, sino que va más allá, me ha invitado a cuestionarme desde mi postura, desde mi postura, porque a veces el tono de voz, mi tono de voz es un poco fuerte, sin embargo ellos obviamente se habitúan a eso. Y la idea de también lo que decía Yomar, cuando narro, leo o interpreto un cuento, no es solamente leer por leer, sino en la interacción de ese tono de voz con mis gestos, con abrir los ojos, de pronto abrir la boca, por ejemplo, el perro, vea, muchas con, gracias, sí, querida con, Lina, frente a este con ejercicio. las manos, con todo eso, eso ayuda a que tanto la maestra como el niño se sientan seguros de la acción que están realizando. Ujú. O como las manos también generan precisiones, Ujú. este lenguaje, O traerlo, darlo también
a los otros que están allí, ¿cierto? Empiezan a haber interpretaciones Ujú, y una comunicación distinta, ¿no? Es diferencial la comunicación que se da en lo verbal y no verbal, y específicamente diría yo que en lo no verbal, porque entra a ser un exacto. ejercicio tan contundente porque el niño empieza a leer tus movimientos Ajá. como una posibilidad de aprender también desde esto que es mi Es que cuerpo holístico, ¿no? el hecho, Desde esa mirada. el hecho de estar cantando una canción y que uno hace esto, ellos ya saben que esto es recoger y que tienen que de pronto callarse en un momentico, ¿sí? O como empezar a hacer esto que más bajito o más alto, ya ellos saben que tienen que gritar, ¿sí? Porque ellos entienden eso. Nosotras no, o yo personalmente no lo entendía. Ujú. Simplemente lo expresaba verbalmente, pero gestualmente no lo hacía. Yo decía, bueno, vamos a bajarle un poquito el tono de la voz. Mientras que si yo ahorita hago esto, chicos, chicos, y les hago así, ya ellos saben que tienen que hablar bajito, no gritar tanto. ¿Ves? Perfecto. Entonces, es eso. Bien, creo que hemos avanzado en alguna, bueno, en la siguiente pregunta, sin embargo, les Ujú, vamos a pedir que sean más, digamos que mencionen elementos adicionales en relación a esta pregunta y es a partir de esas 5 fotografías, de ese punto de partida, de esas maestras que eran desde su expresión corporal, cómo eso ha avanzado, ¿cierto? O se ha desarrollado según su postura. Ojo, desde estos elementos, específicamente desde su postura, desde sus gestos y movimientos durante la práctica pedagógica. Las invito a que todas hablen sus micrófonos y empecemos el diálogo de Pues, manera. profe, es que como tú lo dices, creo que la primera pregunta se ancló. cogió un Ujú, poco de las otras preguntas, porque pues lo que yo te decía, la postura, definitivamente unas posturas donde yo estoy muchísimo más cómoda y donde puedo hacer, de pronto tener una interacción un poco más cercana con los niños, ujú. todo esto de la gestualidad, tanto para leer un cuento como para, así sea como para darle alguna indicación. O sea, si yo mi cara no refleja nada, ellos no van a estar atentos a lo que yo estoy diciendo. Y los movimientos, nada, o sea, movimientos mucho más seguros, movimientos como que mucho más, ¿qué te digo yo? O sea, eso, más seguros, más tranquilos para con los niños. Mm, Ok, movimientos más seguros. Yo, Perfecto. a pesar de que yo siempre he sido muy mica, a mí me ha gustado mucho el movimiento, siempre, siempre, siempre lo he hecho. Eh, puedo decir, profe, que ahorita, a pesar de que hago el movimiento, lo hago con conciencia. Ok, Lo hago con conciencia, hago un movimiento dirigido a lo que quiero expresar y lo que quiero hacer, ¿cierto? Y hago un conjunto de no solamente mover el brazo, sino que el brazo vaya indicando o la mano vaya indicando, como tú hacías mención ahorita, con lo que mi cara también está transmitiendo y mi voz está diciendo. Y hay momentos, y reitero lo que hablaba anteriormente, de que no necesito hablar, porque mm, con estas mega locuras que a veces se me ocurren, vamos a leer el cuento como mimos, ¿sí? Con solo imágenes. Y eso me lleva un poquito más allá para enseñarles a ellos que no es necesario de pronto estar hablando todo el tiempo y les estoy permeando a ellos un nuevo espacio para que ellos también investiguen y se vayan un poquito más allá, de que no necesitan todo el tiempo de estar hablando. Sin embargo, sin salirme de la necesidad de expresar de los niños más pequeños, ¿no? Porque hay que también entender esa parte, que ellos tienen que expresar y decir lo que sienten y cómo lo sienten. Pero a veces lo verbal también hay que enseñarles a ellos, de la parte verbal, tiene uno que enseñarles a ellos de que no siempre podemos estar hablando, ¿sí? Sino que hay otras partes de mi cuerpo que me pueden ayudar a decir lo que siento. Entonces, de pronto la oportunidad que tenemos acá muchas es que tenemos niños pequeñitos que aún no hablan, ¿sí? Y que necesariamente se tienen que expresar con sus movimientos para poderse dar a entender. Y los niños que ya hablan ya los comprenden, gracias también al ejercicio
que yo he venido haciendo durante estos 3 semestres que han sido pues así rigurosos, desde ese punto, ¿no? De enseñarlos a ellos que entiendan que quiere de pronto esto o lo otro, sin que sea contraproducente después para mí, ¿no? Por esto de que también tienen que aprender a hablar, ¿no? Perfecto. Tú sitúas entonces un elemento y es que esas infancias de 0 a 3 implica tener mayor expresión corporal, justamente por unos asuntos de desarrollo propio, ¿no? Ujú. De movimiento en libertad, por ejemplo, de cómo los niños a partir del movimiento también conectan con el aprendizaje y la experiencia misma de situar y de reconocer su cuerpo, ¿no? Muy bien, Sí, listo, profe, Lady. perdón, Señora. perdón, Ley. Eso, lo que tú dices ahorita, pues digamos, mis compañeras, con todo el respeto que ellas se merecen, las que trabajan con infancias, con familias, con los niños bebés, yo, digamos, a veces me he cuestionado, yo digo, ¿cómo hace X compañera, no las menciono, eh, cuando ella, si en el curso, si en, digamos, con nosotras es esa persona rígida, que no se le ve de pronto esa expresión para darle como esa calidez a ese niño, yo digo, pues máquina, ¿cómo hace? Si son bebés que necesitan al 100% la expresión corporal y que uno los ve así como tan puestas en lo que es y punto y ya, de ahí no se salen de una cuadrícula total. Entonces yo decía, increíble este ejercicio, qué genial se pudiese hacer con las compañeras FAMI, ¿no? Las de familiar, porque muchas de ellas son muy puestas en lo que te digo, en ese cajoncito de ahí para allá, hacemos esto, aunque estoy especulando porque no conozco la práctica de ellas, simplemente por lo que yo puedo percibir de ellas. Por la lectura de Sí, cuerpos ujú, dentro de la cotidianidad, que es otro elemento también allí característico. Bien, Lady, Bueno, ahí, cuéntanos a partir de eso. Ojo con la pregunta, ¿no? A partir de esas 5 fotografías analizadas, ¿cómo ha avanzado tu expresión corporal? ¿Qué elementos comunes o diferencias pudiste identificar en esos 3 elementos, en tu postura, en tus gestos, en tus movimientos durante la práctica? bueno, partiendo de la comprensión de lo que implica entender la expresión corporal en todo su, en todas sus dimensiones, em, al yo comprenderlo a través de de esta investigación, porque cuando hablamos de expresión corporal, se va más a los gestos, o sea, se va a elementos muy macro y no que no tenemos en cuenta al momento de expresarnos. Hay detalles más pequeños, como esa cuestión de los gestos, de que antes, o sea, haciendo ese estudio de las fotografías, uno no se da cuenta de que, mire, con mis gestos les estoy expresando inseguridad, temor, mi mal genio, estoy transmitiendo. No me sitúo en esa parte de que cuando estoy en las interacciones con los niños, hay cosas que influyen de manera positiva o negativa al realizar la práctica pedagógica. Entonces, cuando llegamos cargados de emociones malas, lo transmitimos de una vez, vamos fragmentando esa práctica y se nos va transformando en lo que no queríamos. Tenemos algo planeado, pero se nos transforma porque mi expresión corporal está dando a entender cosas diferentes. En mi postura, en esas fotos veo reflejado ese cansancio, esa mala posición del cuerpo, como lo mencionan también las compañeras, esa falta de estar a la altura de los niños para poder comunicarme con ellos. Entonces ya tengo más conciencia de que en el momento de realizar mi práctica debo tener una mejor manera de ubicarme en el espacio, de cuidar mi cuerpo para poder expresar lo que quiero y poder realizar nuestras prácticas. Y en esos movimientos sí pude encontrar un abandono total que me tiene hecha un 8 porque me doy cuenta, este año me doy cuenta por el cambio que realicé, que en casa se realizaban movimientos muy mecánicos, muy lo de siempre, muy
me levanto, hago rutinas, se volvió muy rutinario y ahorita en el simple momento de salir a coger un transporte público cambió todo eso. Y más en lo que vamos, ahí me voy un poquito más adelante, pero a partir de esas salidas exploratorias encuentro ese abandono que había en el cuerpo, que lo tenía ahí muy limitado a ciertas cosas y ahorita pues favorecen en una parte del movimiento, pero también se favorece porque encuentra uno muchos dolores, muchas cosas que se estaban ahí estancando. Entonces, al momento de comprender cómo mi cuerpo es integral y cómo debo cuidarlo y tengo que tener un cuerpo consciente, debo mejorar en los diferentes aspectos para poder llegar a realizar una buena práctica pedagógica, pero también a cuidarme a mí misma. Muy interesante ese cuerpo cuidado. O sea, el lugar del cuidado del cuerpo, entendiéndolo como de esa manera, también como tú lo anclabas muy bien, el cuerpo consciente que se cuida. Es decir, que si yo cuido mi cuerpo, soy consciente, pero también desde una mirada holística, ¿no? Y cómo me haces reafirmar dentro del ejercicio que la postura que empieza a movilizarse acá es la postura estática, ¿cierto? O sea, hablando de posturas, hay postura estática y hay posturas dinámicas, y la estática es la que resulta ser predominante, porque ese cuerpo se mantiene siempre en unos ejercicios mecánicos y en unos movimientos que me distancian de mi conciencia del ser, del sentir, del actuar desde mi cuerpo, ¿no? Entonces, interesante. Vamos con Beatriz frente a esta pregunta. ¿Qué encontraste? Bueno, profe, yo encontré en mi expresión corporal, como anteriormente lo decía, unas posturas también muy perjudiciales para mí, más que todo para mí. También porque en esas interacciones con los niños de verdad que veía una lejanía, o sea, no me colocaba a ese nivel de ellos para poder entrar en diálogo, para poder hacer una práctica pedagógica acorde a esos niños, acorde también a mí. Veían mis gestos, siempre he tenido mi rostro muy serio, demasiado, mi rostro se ve demasiado serio en muchas fotos. Em, en movimientos también fue estático, pero en algunos sí tuve movimientos muy leves, por lo que ya comentaba por el embarazo, en algunas se ven que estoy, o sea, muevo pero muy suave el cuerpo, pues como para no maltratarme, podría decirlo en ese sentido. También he entrado como a reflexionar sobre todo en los gestos, en que tengo que ir como mejorando todo lo que es la gestualidad, pero en una forma más amable, porque trato de ser muy rígida en ese sentido. Entonces, desde la corporalidad sí he tratado como de ir mejorando un poco eso. Muchas veces me paro frente al espejo, muevo mi cara, muevo mi rostro, como para ir como mejorando todo lo que es la gestualidad. Y la postura, porque en realidad sí estoy en este momento con dolor de espalda y es referente a eso. Y sí, esa tendencia sí la he visto en todas las fotografías. En todas, a partir de las 5 fotografías analizadas y las que ahora he visto en los talleres, sí la he visto en todas. Mi postura corporal ha sido muy mala en ese sentido. Claro, ustedes lo asocian con el sedentarismo en la misma práctica pedagógica que se puede tener, y eso refleja entonces unos vacíos en tanto a cómo realmente yo comprendo que hay dos ajustes importantes: o soy dinámica o soy estática dentro de mi escenario, ¿sí? Y cómo yo sostengo mis movimientos y comprendo que cada movimiento tiene un sentido del por qué el cuerpo se mueve, ¿no? Desde, tú misma lo mencionabas, desde la necesidad del moverme, porque el cuerpo es un cuerpo que aprende, ¿sí? Sí. Es un cuerpo aprendiente, pero que también se constituye en la posibilidad, y tú lo anunciabas, es volver a aprender sobre mí misma. O sea, es volverme a leer
en introspección para hacerme consciente de quién soy, ¿no? Desde ese lugar. Angie, gracias Betty. ¿Qué nos podrías mencionar? ¿Qué elementos comunes o diferencias has podido identificar de esa Bueno, postura, de esos gestos y movimientos en esas fotografías? bueno, yo estaba analizando aquí. Ha evolucionado de la manera en que eh, me da mayor dominio de grupo. He sentido que a partir de eso, de a partir de esas fotografías, puedo evidenciar que en las fotografías no captaba el 100% de la atención de los niños, ¿cierto? Y pues esto es a causa de que, digamos, mi expresión, mis gestos decían algo, mi cuerpo expresaba otra cosa. Así yo quisiera llevar el ritmo de la canción o en mi tono de voz, quizás no era a gusto de ellos o no les cautivaba, ¿cierto? Ahora, después de estos talleres, ay, yo las veo quietas. Tranquila, acá estamos y te escuchamos. Después de estos talleres, me he dado cuenta que he podido, digamos, he sentido como ese dominio de grupo, ya que los niños quieren realizarlo junto conmigo, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago ciertos movimientos, ellos ya quieren realizarlos, el sentir, esa conexión del sentir conmigo mismo, o sea, como el sentir con el actuar, se puede decir así, cuando yo digo y siento y ellos sienten querer hacerlo. Entonces, he podido sentir que realmente para mí esos talleres fueron lo mejor, ya que pues siento yo esa seguridad y así mismo se las estoy transmitiendo a ellos. Perfecto, muchísimas gracias, querida Angie. Continuamos con este ejercicio, ya situamos entonces en un primer momento cómo percibieron su expresión corporal, es decir, un antes, ¿no? Como lo mencionan en su investigación, ese antes, ese punto de partida de lo que les permitió hacer una introspección y hacerse consciente en un análisis reflexivo que habla mucho también de su práctica pedagógica con los niños, pero ahora aparece un elemento importante y es ya situado en unas experiencias que ustedes realizaron en escenarios de la ciudad de Bogotá a partir de unos talleres, ¿cierto? Que eran prácticos, muy desde el poder comunicar desde el cuerpo, podríamos decir que es la categoría general de esas 5 experiencias, pero muy desde su ser, su saber, desde su hacer, también como mujeres, pero también como profesionales. Y desde aquí pues vamos a empezar a tejer cómo, ojo con la pregunta, cómo el actuar de su expresión corporal, el actuar del cuerpo, influye en las interacciones y qué tipo de transformaciones encontraron ustedes a partir de esas 5 experiencias. Abramos el diálogo a partir de esta pregunta. Profe, en el tema de las interacciones, nosotras, por ejemplo, en las unidades de servicio manejamos con los niños algo que se llama la escala valorativa, donde para mí, para Yomar Rodríguez, yo creo que de los ítems y de las estas más importantes es la comunicación verbal y no verbal y el manejo corporal. Definitivamente creo que es una de las maneras más estas de interacciones con los niños. Entonces, como lo decía anteriormente, la expresión corporal hace que yo no solamente me comunique verbal, sino no verbal con los niños y que el manejo corporal, si ellos ven que mi manejo corporal está un poco más, fluye un poco más, pues el de ellos va a ser igual. Las experiencias vividas, todas, bueno, excepto una, creo que fue la 3 terrible, pero las demás siento que hicieron como que esa conexión entre mi cuerpo, entre el sentir y el actuar. O sea, cómo se conectó todo y hace que yo sienta más confianza de mí misma.
Entonces, creo que todas, absolutamente todas las experiencias que vivimos aquí en la ciudad de Bogotá, aunque lo que te digo, algunas fueron dolorosas, aportaron muchísimo en mi cuerpo, porque me siento diferente, siento que hice cosas que de pronto pensaba que, pues de pronto por mis problemas de salud, yo ya no los iba a volver a hacer. Ejemplo, el taller de salsa espectacular. Yo decía, no, es que yo ya bailo y me duele todo y no sé qué. Y ese día yo salí siendo la persona más feliz del mundo, porque bailé, hice una cantidad de cosas. Para mí el complejo terrible de ese día, yo no sé si las chicas se dieron cuenta, para mí el complejo terrible era que había muchachos y uno, pues obviamente ya uno pasadito de años, dijeron el sábado los de la tercera edad, los de la tercera edad ya empezamos a, obviamente nuestro cuerpo es mucho más rígido. Entonces yo decía, cuando el profesor nos ponía a bailar con los otros chicos, con los muchachos, yo decía, no, no voy a poder, voy a hacer el oso. Al final yo dije, finalmente no hice el oso. O sea, hice las cosas como de pronto yo las quería hacer y fueron cosas que de pronto yo creí que ya no tenía. El escaneo corporal, o sea, una cosa espectacular porque conecté mi cuerpo con mi mente y descargué una cantidad de cosas, el aceptarme, el aceptar que tengo algo y que debo curarlo y que no solamente lo puedo curar desde mi cuerpo, sino desde mi alma. O sea, una cantidad de cosas que de verdad son talleres que en mí hicieron maravillas. Em, bueno, mi Tranquila. expresión corporal en las interacciones em, la veo como desde esa manera en que cómo yo puedo llegar a los niños, cómo me puedo acercar más formalmente a ellos, cómo puedo generar en el aula un ambiente que sea más abierto hacia las experiencias que quiero realizar con los niños y las niñas, cómo puedo a partir de mi expresión corporal solucionar un problema que se puede dar con ellos o conmigo misma. Y a partir de ello, las experiencias vividas en Bogotá y sobre todo la de escaneo corporal me conllevó a observarme cada parte de mi cuerpo y a conllevarme a un perdón porque conllevar a actuar tan rápido, a correr por hacer todo, por tener todo listo, no me ha llevado a analizarme como persona que debo ser consciente de que debo actuar, pero a pasos lentos, ¿sí? A pasos que vaya yo pudiendo comprender lo que va sucediendo. Además que mis gestos también allí han ido evolucionando. Hoy me pasó algo lindo porque he tenido un malestar general y con solo fruncir así un poco mi cara y toqué una parte de mi cuerpo, uno de los niños lo notó y él se acercó a mí. Y lo primero que me dijo, Pofe, ¿te duele algo? Entonces lo hice inconsciente, pero el niño estaba presto a ver qué era lo que yo sentía. Y a partir de esos gestos, ¿qué sentimientos también se pueden generar en ellos? Analizarlo también desde ese punto. A veces uno no es consciente de eso y lo que decían las compañeras, uno con solo hacer cualquier movimiento, gesto, una postura, ellos siempre van a estar pendientes de todo y no lo van a decir porque ellos hablan sin temor a nada y lo van a expresar. Y ver a los otros niños que cuando el niño me habló, ya los otros también se acercaron a preguntarme, entonces fue como algo que se dio en relación con todos, algunos me tocaban la cara, Pofe, ya no te va a doler, entonces fue algo muy bonito y entonces la expresión corporal de verdad que en el aula da como un ambiente de interacción muy unido, muy unido en el que todos estamos inmersos y que en la práctica pedagógica debe ser muy constante y debemos ser muy conscientes de que, ¿verdad?, cómo actuamos. Son unas interacciones, eso me hace como precisar que son unas interacciones kinestésicas, ¿sí? Eh, no sé si ese término esté explícito o sea un emergente dentro de todo este ejercicio, pero sí pienso muy desde lo que la política también de Estado menciona cuando habla de
el tipo de interacciones o de acompañamiento que uno hace como maestro y hace acompañamientos corporales. Es decir, donde solamente mi lenguaje, mi expresión, mi movimiento está dando una comprensión de lo que allí aparece en una experiencia, ¿no? Y cómo en definitiva nos reafirma que somos lectores de cuerpo. Pero siento que escuchando las compañeras también y a Betty anteriormente, es una lectura de cuerpo consciente en cuestiones de comprender cómo esos cuerpos aprenden, cómo es un cuerpo consciente y cómo ese ejercicio hace que nos sintamos más en presente y eso genere unos vínculos, Ujú. que es un poco lo que en sus narrativas logró recoger, cómo esas interacciones son a partir de un vínculo, de una cercanía y de un cuidado también propio de lo que allí emerge. Muy bien. Falta Angie y Lady. Y yo también, Lina, en esta vez no he intervenido, profe. Y de una vez ya que abrió el listo. micrófono, pues hagámosle, ¿sí o no? Bueno, profe. Sí, claro, perfecto. Profe, este ejercicio ha sido para mí fascinante. Le cuento que uno ya empieza a escudarse en esto de que el tiempo va pasando y que el cuerpo se va agotando, que uno se va envejeciendo. Así uno no lo quiera ver, sí empieza a ver de pronto algunas limitaciones, ¿sí? Eh, pero mire, profe, que el ir a esos 5 talleres y pues digamos el descaneo fue fabuloso porque fue sentir cada parte de mi cuerpo, pero para sentir esa parte de mi cuerpo, el profesor Sergio de Contraentreno me dijo, escucha a su cuerpo, escuche su cuerpo, no escuche el resto del mundo, sino escuche su cuerpo, porque pues yo tengo, bueno, yo soy nerviosa para muchas cosas y una de esas es sentir que me voy a caer de un segundo piso, bueno, como cimbroneaba ese piso ese día, yo dije, no, nos caímos, nos matamos y aquí, hasta aquí fuimos. Y no estaba disfrutando la clase y él me dijo, escuche su cuerpo, escuche su cuerpo. Y sí, profe, aprendí a escuchar mi cuerpo y no solamente a escucharlo de una forma como física, sino una forma interna, una forma muy personal, muy mía, ¿sí? Y eso me ha ayudado muchísimo porque empiezan a detectar muchas cosas, eh, que el agotamiento se puede transformar en un beneficio para poder salir con otras cosas nuevas y no dejarme derrumbar por ese agotamiento, que es algo que vivimos constantemente, que el salón así sea pequeño puede ser una casa gigante desde que mi cuerpo pueda deslizarse por él y pueda moverse con fluidez y que como decía Betty, creo que fue Betty la que lo dijo, que cuando yo hago un movimiento, ellos inmediatamente lo empiezan a hacer, ¿sí? Porque obviamente yo soy esa guía. ¿M? Y los niños empiezan ahí también a transmitir desde sus pequeños cuerpecitos, a transmitir cosas también y empiezo a escucharle los cuerpos a ellos también. No es necesario tener su cuerpo puesto en esa estructura como yo siempre lo he puesto, ¿no? Como esa estructura de que solamente es para embellecerlo, para ponerse cosas, para vestirlo, para calzarlo, sino para vivirlo. Y he vuelto a vivir mi cuerpo gracias a escuchar mi cuerpo. Todas las experiencias se unieron, ¿sí? Me transportaron, me evocaron, fue una historia vivida y un presente disfrutado al 100%, pero aprendí eso, a escuchar mi cuerpo. Y cuando yo escucho mi cuerpo, amo mi cuerpo, cuido mi cuerpo y no lo veo como, bueno, dejemos esto allá, que mijito, a usted le va pasando ese dolor. No, es prestarles atención a ese cuerpo porque ¿cómo voy a seguir adelante si yo no voy a estar consciente de lo que me está sucediendo, de lo que me está pasando, del dolor, de entender el dolor, de no dejar que el dolor lo convierta a uno en un
físicamente limitado. No, el dolor lo puede ayudar a uno a avanzar desde que uno lo pueda lograr. Entonces, es una unión completa, mente, cuerpo, ganas y respeto. Respeto también por uno mismo, profe. Entonces, digamos que eso para mí ha sido fabuloso, fabuloso y cada día me levanto con otro pensamiento y a pesar de que este mes que finalizó y que comenzó ha sido para mí agobiante por muchas situaciones de salud que se me han presentado, pero no, ahí sigo, hagámoslo porque la vida sigue y si no disfruto ahorita, más adelante tampoco lo voy a hacer, entonces no, hagámosle, vivamos el momento. Ay, preciso. Bien, bueno, ahí ya situamos las transformaciones y que aparece también como relevante en sus discursos y es el lugar de, aparece nuevamente, esto que seguramente van a escuchar luego de manera consciente, aparece como un cuerpo consciente, ¿sí? O sea, cada elemento que se está anunciando es un cuerpo consciente desde el yo corporal. Creo que es otro elemento que mueve mucho este ejercicio y eso me hizo, pero un aporte más a tu proceso, Lina, en relación a cuando uno habla de postura, habla de equilibrio. De equilibrio. Y ahí te diste cuenta que tu postura está mal, o sea, eso es otro elemento, porque seguramente en tu ejercicio de la vida misma identificaste aquí que tienes vértigo, que sufres o tienes un ejercicio de proceso que que lo sitúas como un acto consciente de tu propio equilibrio. Y eso habla pues justamente de lo que se logra gracias a la conciencia, de lo que se vive, ¿no? Del aquí, el ahora, en este tipo de experiencias. Solamente para situar eso en cuestiones del desarrollo propio de tu cuerpo consciente, ¿no? Que hace identificar esos otros elementos. Bien, vamos con Angie y terminamos con Lady frente a esta pregunta. Interacciones y qué tipo de transformaciones encontraron ustedes a partir de esas 5 experiencias en la ciudad de Bogotá. Bueno, ¿qué transformaciones esos 5 talleres hicieron que me retara cada día más? Me propuso reto tras reto. Desde el primer taller, para mí sentía que los podía hacer todos, pero en el primer taller me di cuenta que el dolor era muy fuerte, pero a su vez no me imponía de que lo podía hacer. Entonces me retaba a mí misma a seguir, ¿cierto? Entonces era una transformación del querer. Entonces creo que ya en el tercer taller, bueno, en el segundo me di cuenta que el dolor era más fuerte, me di cuenta que no era tan flexible como yo pensaba, entonces ya empecé a sentir el dolor de las piernas, ya yo decía, Dios mío, ¿qué me está pasando? Porque pues uno dice, no, estoy joven, pero ya en ese momento dije, ay, me volví viejita, entonces dije, ay, Dios mío, pero entonces yo decía, Dios, sí, porque era el dolor de las piernas y yo escuchaba a mis compañeros o en el grupo que hablaban de dolores y yo decía, ay, Dios mío, ya me tocó a mí. Entonces, ver que no es eso, ver que no tanto es sino el cómo tú tienes tu cuerpo enseñado, ¿cierto? Es como yo dejé, digamos, lo que es el ejercicio, de hacer diferentes experiencias, se vuelve más uno ¿cómo es la palabra? Bueno, eso tiene una palabra. Deja de hacer ciertas cosas, de salir a correr, salir a hacer ejercicio, bueno. Entonces ya mi cuerpo ya
ya no Quizás estaba son acostumbrada a hábitos, ese tipo de cosas. hábitos de pronto. Exacto. Entonces era volverlo a acostumbrar, volver a adaptarme, volver a transformar como ese pensamiento, porque dije, no, ya como que no puedo hacerlo, pero a la vez yo decía, no, yo sí tengo que poder, de eso se trata. Yo tengo que transformar ese pensamiento del maestro. Entonces, si yo no lo hago desde mí misma, tengo que darle a entender a los demás que sí se puede, entonces no estoy en nada. Entonces, tenía que empezar como desde ahí, de luchar contra mí misma y decir, sí, claro que sí lo vas a hacer. Entonces, era creer también en mí, de que lo iba a hacer. Em, ¿Y qué me da esto? Me hace dar como más vida, de querer seguir logrando más objetivos, de tener más sueños y de que es más seguridad de que lo voy a hacer. Entonces, todo esto, como que estos 5 talleres me hicieron sentir eso, a pesar de, sí, de mis movimientos, pero mi sentir me hizo sentir con seguridad, me hizo sentir confianza, eh, y sobre todo, creo que respeto a mí misma, Respeto. a darme ese valor. Ujú. Sí, gracias, Angie. Bueno, querida Joana, cuéntanos. Bueno, yo sitúo esta pregunta desde el actuar, ese actuar mecánico, desde que partí de ese actuar mecánico a realizar estas experiencias en la ciudad de Bogotá. En ese actuar se refleja ese sedentarismo, esa falta de movimiento, de cuidado. Entonces, Cosas en como, el no le transcurrir quitemos de el las celular al micrófono. experiencias fue mucho dolor que se reflejó a través de ese descuido, ese cuerpo descuidado, inconsciente, em, mm, falta de lo escribí acá, falta de amor propio. Estaba descuidado por esa falta de amor y de comprender cómo ese cuerpo influye en todo, en especial en esas interacciones. Las interacciones que refleja uno la mayoría de veces es de cansancio. Los sábados uno mira muchas caras de cansancio. Todos llegamos cansados. Entonces, pero se basa en esa parte que venimos de algo, de un cuerpo que está totalmente descuidado, que no nos damos cuenta porque no lo estamos poniendo en práctica. Entonces, al momento de realizar estas salidas exploratorias, podemos ver que pueden haber transformaciones que van hacia el autocuidado, hacia querernos a nosotros mismos. Tuvimos experiencias donde intervino la voz, intervino el cuerpo, intervino las emociones. Entonces ahí en toda esta experiencia que tuvimos en cuanto a esas salidas, nos llevan a pensar en que debemos poner más cuidado a ese cuerpo porque el cuerpo refleja todo. Entonces, si no lo estamos cuidando, estamos reflejando todo lo malo. Entonces, y eso va a afectar nuestra práctica pedagógica porque pues nosotros somos de interacciones y nosotros que trabajamos con primera infancia al interactuar con un cuerpo descuidado, cansado, maltratado, no vamos a dar, no le vamos a transmitir a los niños una experiencia positiva, sino todo lo contrario. Vamos a no sé, se me fue. Se nos va a transformar eh, esa práctica porque nosotras estamos reflejando lo que no queremos. Entonces ahí yo vi que debo tener más cuidado a mí misma, amarme más, cuidarme más, dedicarle tiempo que no se quede acá, sino que esas experiencias trasciendan porque es necesario cuidarnos para poder que esa expresión corporal influya de manera positiva en nuestro diario vivir. Por ese lado es. Muy bien. Bueno, muy interesante este recorrido y este ejercicio consciente que estamos haciendo frente a lo que ya transitamos.
Y justamente sobre eso va la siguiente pregunta. Les pido que sean muy precisas en lo que allí se está anunciando. ¿Qué factores considera usted que influyeron en su expresión corporal? Y cómo esos factores que influyeron en su expresión corporal pueden mejorar las planeaciones pedagógicas que ustedes realizan con su población. A partir, pues claramente, porque ya estamos en lo vivido, ¿cierto? Lo que se vivió en estos escenarios de la ciudad de Bogotá. Entonces, ojo, ¿qué factores influyeron en su expresión corporal muy puntual? Y esos factores que encontraron, ¿cómo pueden mejorar la planeación pedagógica con sus comunidades? Esto requiere de un ejercicio reflexivo muy profundo porque pone en diálogo esos elementos que quisiera que fueran precisas, que encontraron a la vez que iban subiendo de nivel con cada taller, con cada salida exploratoria a su expresión corporal. Y allí lo pueden situar específicamente si fue desde el sentir, si fue desde el actuar, si fue desde los dos elementos, pero qué elementos puntuales o qué factores hicieron que eso influyera. Y eso pónganlo en un contexto de eso, cómo mejoraría o aportaría a sus planeaciones pedagógicas. Pues, profe, yo creo que ahí encontramos muchísimos factores, ¿no? Los movimientos, la creatividad, de pronto desarrollo un poco de más habilidad. Em, pero pues también es cierto que todo lo que hemos vivido en esos talleres influye positivamente en nuestro quehacer pedagógico, ¿no? Ya que pues la experiencia la vivimos, fuimos nosotras. Y todo eso aporta tanto al crecimiento como a la transformación de lo que nosotras queremos hacer en nuestras aulas de clase. Entonces, digamos, cómo aportó a esas planeaciones pedagógicas? Yo creo que de pronto hoy en día soy más creativa al planear. Pongo un poco elementos diferentes a los que ya tenía y de pronto ya se volvían algo ahí monótono, que era como la repetición de la repetida. Es como salirme de esa zona de confort y proponer experiencias que hagan que los niños se expresen más, que sean ellos mismos los que puedan, digamos, opinar, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Entonces son como planeaciones un poco más abiertas. Y lo que te digo, con materiales Eh, diversos, no lo mismo de siempre. Es decir, que es un cuerpo que generó una acción de inventiva, o sea, tu cuerpo generó acciones distintas, o sea, el cuerpo inventa otro tipo de posibilidades para reconocerse con los otros cuando tú estás generando esas experiencias. Sí, claro, profe, porque es que ya empezamos a inventar cosas diferentes, lo que te digo, ya la creatividad. Entonces ya no vamos a manejar, voy a poner un ejemplo loco, un hula hula. Entonces siempre era lo mismo del hula hula, lo mismo el hula hula, entonces ya lo manejamos de otra manera diferente. Entonces agreguémosle unas cintas y miremos qué podemos hacer, cuando con los niños yo nunca trabajé eso. Entonces, a partir de todos de estos talleres que se han propuesto ahora, es que yo puedo ver cómo los niños tienen agilidad, habilidades diferentes, cómo ellos pueden proponer, cómo ellos se pueden desenvolver. Y muchas veces, entonces, todo lo que yo propongo, ellos, entonces, como que a veces se le van adelante a uno. Entonces, ahí es donde uno dice, no estoy errando porque de una u otra manera, sé que no se utiliza la palabra permitir, pero estoy permitiendo que el niño sea él mismo, que haga lo que de pronto el cuerpo le está pidiendo. Bueno, bueno, los factores que se dan
En este momento, para mí, a partir de las experiencias, fueron la autopercepción, la conciencia, una concentración. La concentración creo que es fundamental ya que nos conlleva a analizar muy bien los contextos en los que estamos viviendo. Y esto me ayuda en las planeaciones, a mejorar mis planeaciones, en la observación constante de esas realidades que vivimos en el aula, de esas realidades de esos niños que de pronto no pueden hacer ciertos movimientos, que no son gestuales, porque hay niños que a veces no son tan gestuales, pero sí se mueven mucho su cuerpo, tanto de ellos como de los míos. ¿Cómo soy yo en ese aula? ¿Cómo es mi realidad? ¿Cómo me observo yo? Eso fue lo que en estas vivencias que pude observarme, fue lo que conllevó en esos factores, esa autopercepción de mí, primero analizándome para poder conllevarlo y llevarlo al aula. Ese fue uno de los factores que me ayudaron, para planear, pues realizar unas planeaciones acorde a esas realidades que vivimos en nuestras aulas. Perfecto, muchas gracias. Una sensibilidad a la lectura de contexto, pero situado en el cuerpo, En el la cuerpo. manera en cómo comunica, en cómo expresa, en cómo piensa ese cuerpo holístico. Perfecto. Muy bien, ¿qué otros elementos allí aparecen? Bueno, yo puntualmente lo sitúo desde ese sentir y ese actuar de nuestro cuerpo, que nos cambia como lo dicen nuestras compañeras, toda esa manera de ver, de percibir y de actuar de manera distinta al momento de la planeación. En ese sentir, de volvernos más sensibles, de respetarme a mí, respetar al otro, de reconocer esas emociones y sentimientos que influyen y que están de manera permanente en nuestras interacciones diarias, de que esas sensaciones que transmitimos, de, bien sea de placer, de cansancio, de dolor, también influyen de manera bien sea positiva o negativa en toda esa expresión corporal que tenemos a diario. En cuanto al actuar, ese actuar que a veces es torpe, cansado, con movimientos, malas posturas, que debe mejorar porque como yo me presento, lo reflejo y los niños lo van a ver y lo van a transmitir. Entonces va a influir de manera también tanto positiva como negativa al momento de la práctica pedagógica y de las planeaciones que se realizan en el momento de las interacciones. Entonces, todo esto nos vuelve, nos brinda unos saberes más apropiados acorde al tema de nuestra investigación que nos hace transformar y pensar de manera positiva al momento de realizar esas planeaciones y esas prácticas pedagógicas. ¿Podrías mencionarme un elemento desde la planeación? ¿Cómo puede mejorar específicamente una planeación cuando se trabaja y se es tan sensible como tú dices que es como un factor la sensibilidad? ¿Cómo eso se ve reflejado puntualmente en una planeación pedagógica? ¿Cómo eso puede generar una mejoría? Pongámosla desde ese lugar. Bueno, em, ¿cómo mejoro yo? Porque al ser, bueno, al, al involucrar esa sensibilidad, teniendo en cuenta, lo tomo por el lado de nuestro mundo diverso, de nuestros contextos diversos. Cuando soy más sensible hacia los otros, de que todos somos distintos y todos actuamos de manera diferente, ahí yo puedo pensarme más en cómo esa acción que voy a desarrollar con los niños y niñas va a influir de manera positiva, pero a todos, de manera global, de que bien sea, digamos, hablando de diversidad, como al momento de pensarme en ese mundo diverso, puedo influir dando espérame,
Sí, quiero, no sé cómo expresar lo que acá mi expresión corporal no me deja manejar mi mente. O sea, ¿Sabes qué? plan, dime. Esto es que creo que es bellísimo lo que acabas de decir en un asunto. Y tú me corriges, tal vez para generar precisión. Tú mencionas que ese factor de la sensibilidad hace que tú tengas otra manera de observar, otra manera de comprender esos cuerpos, pero ese observar, esa mirada, esa voz que utilizas, esa comprensión que das de infancia es desde lo diverso. Ujú. ¿Sí? ¿Cómo comprendo yo los cuerpos diversos en una planeación? A eso hacías referencia cuando hablabas de lo globalizado, Ujú. que diría yo desde la perspectiva diversa de que todos tenemos un lugar y que las experiencias deben brindar bienestar a los niños desde un ejercicio intersubjetivo, de construcción colectiva que surgen a partir de ahí. Tú me corriges si es por ahí. Sí, sí, porque al yo tener esa visión, como lo decía, global, y tener esa sensibilidad de que todos somos diversos y todos tenemos diferentes condiciones, dependiendo del contexto en el que nos encontramos, podemos situar mejor esa planeación para enriquecer y para que lo que nosotros pretendemos hacer en las interacciones con los niños y niñas influya de manera positiva, que todos se vean incluidos, que todos se vean respetados al momento de esas planeaciones pedagógicas. Muchísimas gracias, querida Lady. Y cerramos con Angie, ¿sí? No, ya, ya todas, ¿cierto? No, Sí, señora, falto yo Aileen, y falta Angie. Aileen, ya. Dale, Listo. Angie. Bueno, yo estaba aquí como haciendo como la construcción. Entonces, bueno, desde las planeaciones es como la creación de nuevas experiencias donde los niños puedan expresar su sentir, sus emociones, sus sentimientos y desde el actuar expresar lo que ellos ven. Entonces, yo lo veo desde que, digamos, lo que yo aprendí en estos talleres, lo puedo plasmar allí en esas planeaciones donde yo les puedo dar a ellos como, como, ¿cómo diría yo? Yéndome como hacia ese enfoque que querían los profesores con nosotros, ¿cierto? De que ellos se conozcan, de que ellos nos den a conocer cómo se sienten, que nos expresen qué es lo que ven, cómo lo... me perdí. De que ellos nos den como a través de estas creaciones, de estas planeaciones, podamos nosotros conocerlos a ellos, ¿cierto? Entonces, que a través de su cuerpo ellos nos den a entender cómo ellos se sienten, qué ven a su alrededor y a su vez ellos también nos sepan dar a conocer a través de su voz, o sea, escucharlos a ellos. Y nosotros a través de eso podemos observar su contexto, percibir como todas esas cosas y no seamos como tan erróneas en esas planeaciones. Yo quiero precisar algo ahí que me parece súper pertinente en cuestiones de lo que menciona Angie. Entonces, el aporte fundamental sería que este factor que te permite ser más consciente, ese acto consciente hace que tú pienses que tus planeaciones deben permitir o favorecer en los niños un ejercicio de reconocimiento de su yo corporal, ¿sí? Que todos tengan esa posibilidad desde lo diverso, vuelve y aparece ese lugar del yo corporal, como un acto consciente dentro de las experiencias. Pero también aparece algo allí que tú mencionas y es cómo los niños, cómo el maestro, ojo con esto, el maestro al hacer ese ejercicio, esos factores que incidieron en tu experiencia corporal y eso cómo revierte en tu práctica, pero específicamente en la planeación, es la construcción que siempre hemos logrado o hemos querido que sea muy consciente en sus ejercicios y es construir con otro, no para otros, Sino sino con con otro. ellos, de una manera
bidireccional, consciente, genuina, porque la genuidad también de lo que yo soy desde mi lugar corpóreo, habita un lugar, habita un tiempo, pero habita también lo que realmente soy yo en la vida misma y eso es lo que realmente acontece. Entonces un acontecer es más desde lo que soy en mi ejercicio de ser niño o de ser familia o de brindar conciencia, ¿no? Dentro de ello, hacerlos conscientes, pero no es decirles la conciencia es ello, sino cómo desde la experiencia y aparece otra vez este proceso del cuerpo creativo me permite comprenderlo, ¿no? Bien. Angie, ¿vas a decir algo más? No, señora. Gracias. Bueno, profe, Listo, Gina. pues, ¿qué me dejó a mí? ¿Qué traje yo de estos 5 talleres? La transformación. La transformación definitivamente. La transformación porque a partir de eso voy a transmutar un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo de pronto acomodado a un cuerpo creador, a un cuerpo creativo, a un cuerpo que quiere llegar más allá de lo que sabía hacer, ¿sí? Y que en las planeaciones lo puedo reflejar desde eso, ¿no? Desde generar creación desde las acciones que se hacen, desde que se inicia la experiencia hasta que finaliza y se da un cierre, permitiendo que los niños interactúen constantemente con esto que yo quiero transmitirles, pero no solamente con el papel y el lápiz, ¿no? Salirnos desde esa zona, vuelvo y con mi zona de confort, porque para mí esa parte es mortal, o sea, salir de esa parte y lo hemos reflejado en nuestros talleres que estamos haciendo desde el PPA, ya vamos más allá, pero involucrando esa expresión corporal. Cada taller que nosotras montamos es un taller dirigido a la investigación, a la exploración, a todas las actividades rectoras, pero le damos un sentir a la expresión corporal, no solamente del niño, sino también de nosotras, porque somos nosotras las que damos esa pauta a esa creación, ¿sí? Y a esa transformación del espacio, a esa transformación del cuerpo, a esa transformación de la expresión. Y yo personalmente me transformé porque es que aprender a escuchar mi cuerpo, estoy transformando parte de mí, estoy transformando mi pensamiento y mi postura. Entonces, para mí eso ha sido pues como parte clave desde el ejercicio que estoy realizando para la investigación y también para mis planeaciones, aunque ya sabemos que hay acá, bueno, hay una malla curricular de que envía bienestar y que también se inventan y que todos los años tras años es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo estoy transformando eso porque las estoy sacando a cada una de mis compañeras de ese gusto por seguir viendo los animales como por grupitos, sino como hagamos algo distinto y veamos los animales más allá de los que usted conoce, ¿sí? O démosle un sentido distinto a los medios de transporte o a los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, es ahí donde estoy diciendo yo que no necesariamente tengo que sentirme tranquila con lo que me están dando, sino con lo que yo puedo llegar a dar y a crear más allá, profe. Perfecto. Entonces, tú tocas otro elemento y es el lugar de que efectivamente esto ha incidido de manera consciente el currículo, ha tocado directamente el ejercicio curricular, precisamente porque al ser una pedagogía activa, ¿cierto? Hablar de cuerpo, pues la pedagogía de la acción sitúa la manera en que el cuerpo aprende, un cuerpo que aprende a partir de cómo se comunica, cómo crea, cómo siente, ¿cierto? Ese cuerpo, un cuerpo que aprende, ¿no? Pero desde ese lugar que tú mencionas, desde el lugar de la experiencia, y creo que todas lo situaron también en su lenguaje. Bien, voy a ser más precisa, ya estamos llegando al final de este ejercicio.
agradeciéndoles también por este espacio. Sin embargo, quiero que aquí sean muy puntuales y ojo con lo que les voy a pedir. Entonces, eso les va a implicar unos momentos de silencio para precisar lo que se les está pidiendo en esta pregunta. ¿De qué manera ese proceso de haber participado en estas sesiones, en estos lugares de la ciudad de Bogotá, a partir de esos talleres, aportó a su sentir del cuerpo, pero me lo va a decir de manera puntual? ¿Qué sentires se encontraron ahí puntualmente? ¿Sí? Aportes a esos sentires del cuerpo y desde el actuar del cuerpo. Entonces, menciónenme los aportes del sentir el cuerpo y del actuar del cuerpo. Pues, profe, yo creo que desde el sentir del cuerpo es como todo esto ha agudizado la sensibilidad de nosotras, ¿no? O digamos en mi caso. No solamente para identificar, digamos, esa diversidad de los niños, sino para identificar mis sentimientos, porque muchas veces uno se enfatiza o se preocupa más por el sentir de los demás que por el sentir de uno mismo. Entonces, a veces uno dice, es que tengo sentimientos encontrados. No, yo debo identificar qué es lo que siento. Si estoy de mal genio, si estoy preocupada, si estoy... Entonces, es una parte de eso. Creo que esos talleres nos ayudaron a hacer eso, en mí hacer eso, a conocerme más, a ser más sensible a lo que siento y a lo que le quiero proyectar a los demás. Me voy a devolver entonces a algo. Ojo con esto, Yomar. Mencióname tu sentir del cuerpo, o sea, sé más específica frente a ese sentir del cuerpo. Mencióname esos elementos puntualitos. No te entiendo. Que Digamos fueron el sentir. relevantes dentro del sentir del cuerpo, porque tú me dices, sí, muchas sensaciones, muchos sentimientos o emociones, pero ¿cuáles? ¿Cuáles fueron? Los, Tranquilidad, ok, desde el tranquilidad sentir del cuerpo, entonces dices que la tranquilidad y aportó a la tu ejercicio libertad. consciente desde la tranquilidad, desde la libertad. Ujú, Perfecto, así es que quiero que agudicen. ¿Qué totalmente. otro elemento? ¿Qué otro elemento? Em, bueno, digamos en el sentir esos dos, definitivamente la tranquilidad y la libertad. Y en el actuar, reconocer mi cuerpo, o sea, reconocerlo, saber qué puedo hacer con él y qué no puedo hacer con él. Ok, qué puedes y qué no puedes hacer con él. ¿Podrías situarme tal vez desde el actuar del cuerpo, por ejemplo, tus movimientos, tus desplazamientos, tus posturas, tu manera de comunicarte de manera oral o verbal, tu contacto visual, físico, acciones creativas? O sea, abramos un poquito más ese actuar del cuerpo. ¿Qué elementos aportó nuevos a ese ejercicio desde lo que te acabo de mencionar? Y eso para todas también, para que lo tengan bien. Bueno, en el actuar del cuerpo, digamos, esos movimientos que al principio yo no hacía porque eran dolorosos, como por ejemplo cuando nos botábamos al cuerpo, cuando al piso, cuando se montaban coreografías donde yo debía botarme al principio, yo no las hacía, yo comunicaba al profesor, no lo puedo hacer porque tengo esta, digamos, esta condición, pero ya hubo un momento en que yo sentía la necesidad de hacerlo porque de pronto si me esforzaba un poquito más no iba a causar tanto dolor en mí o hubo un momento en que yo dije, más dolor ya no puedo sentir. O sea, ya de ahí para arriba no hay más dolor, entonces lo voy a hacer. Voy a ver cómo responde mi cuerpo. Entonces, es esos movimientos, digamos, en el último taller, profe, nosotras te comentamos, el último taller fue muy bonito Hermoso. porque fue como la recopilación de todo lo que habíamos visto en los talleres anteriores. Entonces, ella nos hablaba de unos movimientos altos, altos, bajos y medios, creo que era, chicas, no sé si alguna me corrige. Entonces, como yo puedo para los altos, entonces utilizar tales partes del cuerpo, para los bajos tales partes del cuerpo. Entonces, son cosas que de pronto no conocíamos y que eso ayuda a que mi cuerpo no sea tan rígido y
pueda hacer cosas que no sean dolorosas y que más bien, digamos, en unos movimientos yo decía, me va a doler, pero entonces no, mentiras, antes yo salí como que más fuerte y no había dolor. Entonces eran movimientos que empecé a conocer que podía hacer, que pueden sanarme y que no me van a causar ningún tipo de dolor. Perfecto, muchas gracias, Yomar. Bueno, no sé, Bueno, ustedes, Liz. voy yo, si quieren, me lo permiten. Em, ¿Qué me queda? Bienestar y confianza. Bienestar y confianza, lo sitúo ahí. Bienestar y confianza. Porque en el bienestar está todo. Desde que yo esté bien, voy a estar feliz, voy a estar tranquila, voy a estar relajada, ¿sí? Y confianza, creer en mí, en que yo puedo, desde la parte del sentir y desde la parte del actuar, volví a retomar de que soy elástica, yo soy muy elástica. Yo soy muy o sea, me encanta la longevidad, me encanta estirarme al máximo y lo estoy haciendo, estoy volviendo a hacer ejercicios de estiramiento y me han servido mucho para las dolencias que mi cuerpo sentía, pero era por eso, porque mi cuerpo estaba estancado, había perdido esa revolución en el que tenía normalmente, ¿sí? Y ahorita es un cuerpo que va así a mil, que se muestra en distintas facetas, pero que de mi cara lo entiende. Esa es otra parte, mi parte gesticular, eh, quizás por el mismo diario vivir que uno mantiene, estaba perdiendo esa nota, esa parte importante que expresa lo que soy yo y lo que siento. Y a veces me lo decían y yo decía, no, no, yo sigo siendo la misma. No, mi cara lo transmitía y lo decía. Alguna vez tomábamos el cuento de que somos payasos, que porque podemos estar destrozadas por dentro, pero por fuera demostramos otra cosa. Y ya llegó un punto en que yo ya estaba demostrando lo que en realidad estaba sintiendo y no, o sea, no es que quiera demostrar otra cosa, pero es importante saber manejar eso. Y eso también lo aprendí en los talleres, ¿sí? A expresar lo que siento, pero desde mi gusto. Eso es mi aporte, profe. Ok, perfecto. Bien. Bueno, Muchas gracias. desde el sentir del cuerpo me deja armonía y aceptación. Aceptación de lo que yo soy, de cómo soy y por qué soy. Porque es algo muy importante de que nos reconozcamos desde ese sentir quiénes somos primero, cómo somos, cómo vamos en ese camino, que a pesar de lo que haya pasado, todas esas experiencias nos ayudan a crecer como seres humanos, como personas que nos socializamos en una sociedad que muchas veces es tan fuerte, pero que tenemos que entrar nosotros mismos primero en esa sensibilización de nosotros, en esa armonía para poder congeniar con el otro. En el actuar me llevo el escuchar mi cuerpo con cada movimiento y cada sonido que él me dice, lo relaciono con ese crujir. Si recuerdan en escaneo corporal, un pie sonaba y sonaba. Yo decía, pero ¿por qué? Yo quería entender el por qué él está así, por qué ese actuar cuando lo muevo suena. Entonces lo comprendí desde que es algo que él me quiere decir y que debo de actuar ahora mismo. Sé que tengo que ir al médico porque ese crujir tan fuerte no es normal, que tengo que prestarme atención. Entonces, desde el actuar es el escuchar mi cuerpo con cada sonido que me dé. Desde allí me lo llevo en este momento. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Leí. Yo, profe. Bueno, estaba acá haciendo un análisis retrospectivo para poder dar respuesta. Dentro de los sentimientos encontrados, encontré dos que son, pues a la vista de algunos son negativos, pero para mí es positivo dentro de mi experiencia. Esa vergüenza que sentí al no poder hacer las cosas, al no poder manejar mi cuerpo como quisiera. Sentí en ese momento mucha vergüenza y tristeza hacia el dolor que expresó mi cuerpo, porque no, para mí, siendo sincera, no fueron al 100% porque
todo el tiempo estuvo presente el dolor y la torpeza en los movimientos. Pero finalizo con un sentimiento de alegría porque me di al reto, lo realicé, se hizo, que no esperaba porque ahí me voy hacia el actuar. No lo pude lograr porque del actuar me dejo es actuar desde un cuerpo consciente, pero mi cuerpo consciente me dice, como nos decía Geraldine en escaneo corporal, ya no puedo volver el tiempo atrás. No, eso es imposible. Puede, puede que a partir de este momento le pueda brindar acciones que favorezcan ese actuar, pero no me voy a volver a los 15 años cuando podía moverme libremente, cuando podía hacer, expresarme de manera diferente, porque ya lo hecho está. Entonces ese actuar, un actuar consciente que ya me deja que ya no voy a ser la misma, pero que debo cuidarme más porque lo había abandonado, había dejado ese cuerpo allá quieto y allá en un rincón, entonces hay que volverlo a querer, volverlo a cuidar, darle el lugar que se merece, que esas acciones no me vayan a repercutir en más adelante y pues ya ver desde otras perspectivas lo que es mi expresión corporal. Y darle ese valor de, 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 de ese cuerpo que necesita ser consentido y que ya cambió con el trasegar del tiempo y con ese descuido, entonces ya no lo puedo volver atrás. Por eso se quedaron esos sentimientos, pero pues vemos lo positivo. Entonces hay que cogerse de todo lo positivo para que esa expresión corporal dé lo mejor de aquí en adelante. Las memorias del cuerpo, Ujú. ¿no? Acuérdense de esas marcas corporales que quedan y marcan un ejercicio de memoria del cuerpo. Interesante ese elemento desde el actual. Sí, eso era lo que decía Geraldine, ¿no? Las memorias que cada una tenía y que no podíamos olvidarlas para nada, no podemos dejarlas ahí en el pasado, mucho menos en el olvido. Se resignifican, toman otro lugar, otra perspectiva, pero Ujú. siempre dejan esa marca corporal, ¿no? Esa huella que te hace consciente de lo que eras, lo que eres, ¿cierto? Dentro del proceso y eso es lo que te hace ser también consciente de tu propio ejercicio. Bien, Angie, cerramos contigo. Bueno, yo también como que los vine como clasificando, vine como en un orden. Desde el sentir, desde el primer taller sentí dolor, mucho dolor. Luego empecé a sentir esa libertad de, del sentirme libre, empecé a sentir esa seguridad también, seguridad de querer hacerlo, de que puedo hacerlo, de, de que no había alguien que me juzgara, quizás que de pronto la burla, algo así. No sentía nada de eso. Era yo contra todos viéndolo y todos con la misma sintonía, en confianza. Entonces como que ellos me transmitían eso y a su vez yo sentía como ese entusiasmo de seguir avanzando, de seguir lográndolo. Luego entró la satisfacción de verme que sí, que mi cuerpo sí lo podía realizar, de que sí podía conectar con mi cuerpo. Y lo terminaba con gratitud. Lo terminó con gratitud porque realmente para mí sí es fundamental eh, sentir esa conexión de quererme, de, del yo sí puedo, del yo sí siento y del yo sí puedo hacerlo. Entonces me sentía. Desde el actuar, eh, esto me ayuda mucho a mi postura más firme, más segura, sentir que así como actúo, tengo que expresarlo. Entonces, eso. Mis movimientos tienen que ser como más seguros, que transmitan esa seguridad y ser menos acelerada. Quizás por el día a día de nosotras nos volvimos muy aceleradas
y andamos en un corre-corre. Entonces, darle esa importancia al cuerpo de que tiene unos tiempos y que él también se cansa. Entonces, también eh, le di como esa importancia de que mi cuerpo también siente y también llega un momento en que me va a decir ya no más. Y si yo quiero las cosas, pues también tengo que dedicarle tiempo a él. Perfecto. Bueno, y ya para cerrar, chicas, las invito a hacer una reflexión final, tal vez para que lo sitúen, recorran todo el ejercicio que han llevado en su investigación, que puedan traer ya específicamente unos elementos desde su reflexión pedagógica que compone pues su práctica claramente. Ya para concluir, mencione los principales, los más importantes, esos elementos que emergieron desde esa reflexión que están haciendo y que enriquecieron tanto su práctica, ¿cierto? Pero desde esos aportes de la expresión corporal a su práctica pedagógica, eso que enriqueció, tal vez para aterrizar un poco más, eso que enriqueció esos elementos emergentes, o sea, eso nuevo que apareció desde la expresión corporal a su práctica, si lo pudieran situar puntualmente, háganlo en este momento ya para dar el cierre a este espacio. Bueno, profe, puesto desde ahí y le he venido dando vueltas a esto que tú me estás diciendo, he visto que el cuerpo también cumple facetas. El cuerpo no solamente es el cuerpo, ahorita lo hablamos, tú misma lo pusiste ahí, es un cuerpo que crea, es un cuerpo que cría, que cuida, es un cuerpo que da vida, es un cuerpo que analiza, que tiene mil intenciones, ¿sí? Y que ese es el cuerpo de la maestra, en esa postura. Entonces, yo decía, mi cuerpo es mil facetas, es multifacético más bien, es multifacético porque él está en todo. Y es un cuerpo que tiene que moldearse según la situación del día. Y así mismo como se moldea, así mismo tiene que darse al otro, para que el otro lo tenga, para que el otro lo palpe, para que el otro lo vaya ayudando a construir también. Es un cuerpo que construye, que inventa, que existe. El cuerpo es todo, profe, el cuerpo es todo, lo que pasa es que no sentimos o no entendemos que el más allá del cuerpo. Esta investigación que realizamos, que en realidad ha sido maravillosa para mí, me ha llevado a eso. Y lo he venido haciendo hace días y yo diciendo, venga, pero pues es que mi cuerpo es el que me da todo, ¿cómo no le voy a dar la importancia que él merece? Porque escuchaba yo a una compañera de aquí a la asociación y me decía, me preguntaba sobre el tema, yo le decía, de hecho la chica está estudiando ahorita, entró hace poco a estudiar en la Iberoamericana, creo que es Panamericana, algo así. Y me decía, profe, pero el cuerpo, ¿por qué? O sea, si tú no das clase de educación física y volvemos otra vez, la expresión corporal la ven es para educación física. Yo decía, no es solamente educación física, es que tu cuerpo es el que te está enseñando y a partir de él tú estás enseñando a otros. Y es tu cuerpo el que te guía, el que te lleva y el que te da un lugar en el mundo, en el espacio. Es tu cuerpo, no solamente tus pensamientos. Tus pensamientos actúan a través de tu cuerpo. Entonces yo decía, sí, definitivamente, el cuerpo es mi todo. Eso, profe. Gracias, querida Lina. Bueno, ¿qué otras reflexiones frente a Profe, los aportes de la expresión a su práctica pedagógica específicamente? desde la expresión corporal,
Me aporta mi práctica pedagógica desde la socialización que debo tener, desde esa socialización que tiene mi cuerpo con el otro. Y que no solo debe quedar en mí, sino que debe aportarse en diálogo con los demás, ya sean maestros, con los niños y niñas, con las familias, con toda esa comunidad que nos rodea. Y si no entramos en diálogo con todos, entonces no va a haber ese eje como de que nos conlleve a reflexionar, a actuar, a actuar en la sociedad. Entonces, para mí, desde la socialización me aporta mucho a la práctica pedagógica para lograr algo pedagógico que conlleve a que todos nos socialicemos, construyamos en el aula, fuera del aula, eh, mediante la expresión corporal. Desde allí me aporta mi profe. El cuerpo como mediación, dices tú. Perfecto. Y desde las interacciones distintas, ¿ok? Bien. ¿Quién más? Profe, digamos, yo estaba pensando, ¿no? Estaba aquí pensando como que quería tener como una palabra que me ayudara como a reforzar lo que pensaba y definitivamente el desarrollo de la autopercepción. Hoy en día yo me veo más hábil y no solo más hábil a nivel corporal, de pronto más hábil en esa manera de comunicarme con los niños. Y definitivamente la conciencia corporal, o sea, la conciencia de mi cuerpo, de lo que ellas decían, o sea, recopilando todo como ese amor por el cuerpo, ese respeto a mi cuerpo, ese perdón a mi cuerpo. Entonces creo que de los aportes más importantes, eso. Perfecto. Muchas gracias, querida Yomar. Vamos Bueno, con Lady. yo quiero situar esta respuesta en cuanto al aporte de la expresión corporal a la práctica pedagógica, iniciando con ese aporte que nos da la expresión corporal de la conexión con el cuerpo y con la mente, pero que también la encontramos con los otros. Transmito lo que siento, expreso lo que siento. Entonces, yéndonos al lado de la práctica pedagógica en ese ejercicio reflexivo que encontramos, me lleva a la importancia de comprender y profundizar acerca del tema que aborda diferentes aspectos del tema de la expresión corporal, que no es solo, como lo decía la profe Lina, llevarlo a la educación física, que es lo que piensa y lo que encontramos en un primer momento cuando nos pusimos a indagar acerca de la expresión corporal. Encontramos que está más enfocado hacia la educación física, hacia los deportes, más no a lo que llegamos a ahondar nosotras, que es un todo en cuanto a la comunicación, en cuanto a las interacciones, en cuanto a la importancia y relevancia que tiene dentro de la práctica pedagógica, porque nos lleva a reflexionar sobre esa importancia que tiene y esa influencia que tiene la expresión corporal, que nos lleva a enriquecer y a llegar a transformaciones en el momento de realizar nuestras prácticas pedagógicas, y que nos lleva mucho, mucho a la reflexión en cuanto a esa influencia que hay en el momento de mi actuar, de mi sentir, de mi expresión corporal hacia los otros. Entonces, esos aportes son los que nos enriquecen en este ejercicio investigativo y que nos han llevado acá a comprender que, que es algo más allá de lo que teníamos visto y planteado desde un principio. Entonces, eso es lo enriquecedor de este ejercicio. Genial. Varios elementos allí. Bueno, ya luego se escucharán frente a cómo esta pregunta resulta ser bien interesante. ¿Saben por qué esta pregunta va a contribuir también a las recomendaciones que ustedes van a dejar del por qué hay que seguir investigando desde el maestro, desde un ejercicio biográfico?
que es lo que, miren todo lo que atraviesa, ¿no? Al maestro cuando se trabaja desde ahí, Y al educador infantil, profe, específicamente. específicamente. Perfecto, me encanta, muy bien. ¿Quién va? Ya, profe. Angie. ¿Ya? Yo. ¿Todas? No, falto yo, Ah, sí, falto falta yo. usted. Ah, bueno, Bueno, mamita, hágale pues. ya No. eh, para mí esta reflexión fue que mi expresión corporal comunica a través de mis gestos, mis movimientos, mis posturas, mi entonación de voz. Y esto hace que pues mi práctica pedagógica sea más afectiva, más efectiva, ¿sí? Porque digamos que así como yo me comunico con ellos, lo que yo les estoy transmitiendo, pues ellos pues mayor atención me van a poner, ¿cierto? Más van a estar ahí, más cautivados a como yo les esté dando como esta indicación. Entonces, pues digo que yo, para mí, sí, esta reflexión de qué es la expresión corporal y cómo tenerla en la práctica pedagógica, eh, fue como la conexión de dos y tenerlo en cuenta. Bien, bueno, les agradezco al grupo en general por su disposición, por darse en este espacio de diálogo y conversación, que creo que cuando el diálogo y la conversación es más fluida, emergen otro tipo de reflexiones también en escucharnos a partir de estas movilizaciones que se dieron desde la pregunta. Muchísimas gracias por este espacio. Y nada, espero que esto sea una posibilidad para seguir proyectando lo que deje este ejercicio investigativo a sus prácticas y a su proceso de formación también dentro de por qué la expresión corporal resulta ser fundamental en la práctica de un educador infantil. Que estén muy bien, tengan buena noche y cerramos. Muchas gracias, Terminemos profe. de grabar. Muchas gracias.